capítulo 58. Hoy, como otras veces, tengo cierto nivel de dilema con la predicación, en el sentido de que tengo múltiples temas que el Espíritu me ha estado llevando a la palabra, que pone en mi corazón, y que a veces se me hace un poco difícil discernir lo que toca para cada momento. Pero esta palabra es un alto que hacemos en medio del bullicio, en medio de la ajetreada rutina, en medio de nuestras rápidas vidas. Queremos hacer un alto para recordarnos a nosotros mismos algunas cosas que son de importante definición en nuestras vidas. Y antes de entrar en materia, el Espíritu de Dios les manda a decir que valoren quienes están con ustedes. Cuando digo que valore quienes están con ustedes, entiéndase su esposo, si está casada, su esposa, si está casado, sus hijos, si los tienen, quienes son parte de su vida, valórelos, aprécielos, cuídelos. ¿Por qué? Porque el Espíritu me decía, recuérdales que valoren quienes están con ellos, porque esas personas te han dado el valor que otros no te dieron. Se nos olvida que quienes están con nosotros, sea uno, sea dos, sean tres, están porque te han dado un valor que otros no te dieron. Reconocieron un valor en ti que otros no reconocieron. Entonces, valora a quienes te han valorado. ¿Tiene sentido lo que le estoy diciendo? Que hoy no podemos decir. No se acostumbre a que se le reconozca el valor que usted tiene. No dé por sobreentendido el reconocimiento que le han dado a su valor como persona, cuando hubo personas en su pasado que le desecharon, que no apreciaron ese valor. Tiene un minuto para levantarse o voltearse o pararse y agradecerle a alguien que le ha dado valor a su vida, que está aquí presente. Hágalo, muévase. No quiero a nadie viniendo para acá que no sea mi esposa o mis hijos. Yo sé que yo le he dado valor a su vida y le he reconocido, si no, no estuviera aquí. Pero si hay alguien aquí que le ha reconocido valor a su vida, vaya y dele un abrazo y dele las gracias. Dígale gracias por darle valor a mi vida. Hágalo, hágalo.
Gracias. Nuestra vida cambió mucho. Chévere, qué bueno, de eso se trata. Cuiden eso. Gracias, ¿verdad? Usted sabe. No le pego. Chévere, chévere. Ustedes también son muy especiales para nosotros. Claro, Mirka, claro que sí, claro que sí. Créeme que llegaste. Mira morena fresca, mira morena fresca. Y ese vestidito tan lindo. Te vi celosa porque estaba cargando una bebé. Está celosa. Gloria a Dios. Isaías 58. Isaías capítulo 58. En el verso 11 del capítulo 58 del libro de Isaías, la palabra dice lo siguiente: el Señor te pastoreará siempre, y en las sequías saciará tu alma, y dará vigor a tus huesos, y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Y los tuyos edificarán las ruinas antiguas, los cimientos de generación y generación levantarás, y serás llamado reparador de portillos, restaurador de calzadas para habitar. Padre, gracias por esta palabra tan hermosa, tan contundente, que ella sacuda a lo más profundo de nuestros corazones y se albergue y dé fruto y fruto en abundancia. En el poderoso nombre de Jesús lo reafirmamos con acción de gracias y el remanente dice amén, amén, amén. A veces corremos el riesgo de extraer versículos bonitos como este y hacerlos parte de nuestra vida. Son versículos que se prestan para hacer una gráfica electrónica con un paisaje y encima ponerle este versículo, o como para imprimirlo y tenerlo en un lugar especial del escritorio o de la habitación. Sin embargo, por respeto a las escrituras, es necesario entender el contexto de donde estos versos tan hermosos juegan parte. Y si usted se devuelve un poco en los versos anteriores, se va a dar cuenta de que viene hablando sobre el verdadero ayuno. Y Dios le dice al profeta: clama a voz en cuello, no te detengas, alza tu voz como trompeta y anuncia a mi pueblo sobre su rebelión y a la casa de Jacob su pecado. Y por ahí entonces continúa diciendo lo que es el sentido del verdadero ayuno. Ayunar no es simplemente abstención de alimentos y líquidos. Ayunar encierra una experiencia mucho más profunda que la simple abstención de consumo de alimentos.
Tanto así que el pueblo de Dios se vio practicando un ayuno como un ejercicio espiritual, como una manera de justificar acciones negativas. Y usted y yo tenemos que guardar nuestros corazones de no caer en prácticas de apariencia que estén desconectadas de una esencia en Dios. Usted y yo no estamos llamados a vivir una vida contemplativa, ascética, monástica. Usted y yo estamos llamados a vivir una vida inmerso en realidades de gente imperfecta buscando la perfección en Dios. El pueblo de Israel llegó a caer en un punto tal de que externamente vivían vidas espirituales, pero internamente y en su diario vivir vivían totalmente vidas opuestas a eso que expresaban de boca y de vista. Entonces Dios llama al profeta y le dice: clama voz en cuello lo que es el verdadero ayuno. El verdadero ayuno, dice el verso 5, es tal el ayuno que yo escogí, que de día aflija el hombre su alma, que incline su cabeza como junco y haga cama de silicio y de ceniza. ¿Llamaréis esto ayuno y día agradable al Señor? Y en el verso 6 dice: ¿no es más bien el ayuno que yo escogí, desatar las ligaduras de impiedad, soltar las cargas de opresión, dejar ir libres a los quebrantados y que rompáis todo yugo? En gramática hay lo que se llaman preguntas retóricas. Diga pregunta retórica. ¿Qué es una pregunta retórica? Una pregunta retórica es una pregunta que tiene en sí mismo la respuesta. Es como cuando mi mamá me decía: ¿y tú crees que yo te voy a dar permiso? Esa es una pregunta retórica. Eso no es una pregunta que ella me le está haciendo para que yo la responda. Es una pregunta que ella me está haciendo para que yo entienda la respuesta que está dentro de la pregunta. Y es loco que tú te estás volviendo. Usted no le está preguntando si se está volviendo loco. Y usted hace más preguntas retóricas que las que usted se da cuenta. Están aquí. Dios, el mismo Jesucristo, hizo uso, y Dios hace muchas veces en su escritura uso de los retóricos, preguntas retóricas, porque las preguntas retóricas hacen un efecto especial en nosotros. Porque las preguntas retóricas, aparte de que encierran la respuesta dentro de la pregunta, te hacen hacer un ejercicio reflexivo instantáneo. Y muchas veces esas preguntas son bofetadas, pero de la manera que están articuladas son bien diplomáticas. Cuídese de que en las próximas 24 horas usted no tenga que decir: y ahora tú me vienes con preguntas retóricas como las que estaba diciendo el pastor. Porque ya yo fui y vine y ya vi como algunas conversaciones. Asimile lo positivo de la predicación y utilícelo como una arma en favor del propósito de Dios en su vida. ¿Por qué le digo eso?
porque sin darnos cuenta nos podemos hacer instrumentos nosotros mismos del enemigo en hacer un comentario o hacer una pregunta retórica que dañe lo que Dios está haciendo en la persona que está cerca de nosotros. A veces nosotros mismos manchamos lo que Dios está limpiando. Yo estaba recientemente con David y con Cristian ayer limpiando un patiecito adoquinado de ladrillos en el patio de casa, y mientras yo mismo le pegaba la manguera a presión, mientras estaba sacando el sucio de los ladrillos, el sucio que estaba sacando estaba salpicando el siding de la pared de la casa. Y en un momento me dicen ellos: ¡Ey, pastor, cuidado que está salpicando pared! En otras palabras, a veces estamos limpiando algo y en ocasiones estamos limpiando algo, o Dios nos está limpiando algo y alguien lo está salpicando. No ensucie lo que Dios ha limpiado o está limpiando. A mí siempre me amenazaban con el palo del suape. Por aquí no pase. Me enseñaban el suape, símbolo de que ya eso ahí está limpio y por ahí no se pasa hasta que se seque. Y casi siempre quien hacía el oficio, aún estuviese seco, quería minimizar que se pasara por ahí. Da la vuelta, vete por la cocina, camina por la orilla. Es en ese contexto que Dios pregunta que el ayuno que Él escoge es para desatar ligaduras de impiedad, soltar cargas de opresión, dejar ir libre a los quebrantados y romper todo yugo. Y sigue con su pregunta retórica en el verso 7. ¿No es que partas tu pan con el hambriento? Y a los pobres errantes albergues en casa. ¿Cuántos de ustedes han visto casas aquí en el área de Pensilvania? Tal vez si usted ha salido un poquito de Reading, se ve más, de forma más prolífera, más abundante, el que hayan unas velitas en las ventanas. ¿Cuántos lo han visto? La gente decora con velas, unas velitas en la ventana. Casi que el 99% de ellas hoy día son eléctricas. Pero en el pasado eran velas de cera encendidas con llamas. Eso no era un elemento decorativo. La tradición de esas velitas en las ventanas era que cualquier persona que se le hiciera de noche en su trayecto de un pueblo a otro, donde veía velas en la ventana, era un lugar donde podía pasar la noche. Vamos para algún sitio. Entonces, si usted iba de Reading para Harrisburg en una carretita y cuando está cruzando por Manheim, le coge la noche, entonces usted comienza a ver quiénes son hospitalarios. Los hospitalarios tenían sus velitas adentro.
ahí usted podía llegar y tocar y le estaban de alguna manera esperando. Eso es lo que dice aquí, albergar al transeúnte. Porque hay personas que en el viaje de la vida se le hace de noche y necesitan pernoctar en un lugar donde le den techo, comida y una cama. Cuando usted se mueve al mundo espiritual, usted comienza a entender que la Escritura es más profunda que las simplezas que aparentemente dice. Si nos ponemos a detenernos en el yugo, en la impiedad, usted no va a soportarme. Usted no va a aguantar, su estómago no va a aguantar. Su vejiga no va a aguantar. Y a veces yo tengo que simplificar el mensaje a causa de nuestras debilidades y limitaciones. Pero eso significan las velitas en las ventanas. Pero como casi todo en la vida se va distorsionando, se va evaporando, y hoy hay quienes ponen velitas en la ventana sin saber qué eso significa. Hay quienes decoran las ventanas con la velita y dicen, ay, porque se ven bonitas. Entonces de repente usted puede estar practicando cosas en su vida porque se ven bonitas, pero no sabe qué eso significa. Más aún, atrévase esta noche a tocar una puerta en la Wyoming Boulevard donde están todas las ventanas con bombillitos. Vaya y toque y diga, my pastor told me I can stay here overnight. Si no le disparan ahí mismo, va a llegar la policía en los próximos 30 segundos. En otras palabras, no estés diciendo, no estés enviando un mensaje si en realidad no lo estás viviendo. No ponga velas en las ventanas si tú no sabes lo que eso significa. Es que acabo de ir a Raymond diciéndole a Melissa, ¿tú sabías eso? Y dice ella, no. Lo interesante es que si yo digo, ¿cuánto lo sabía? Algunos que no lo sabían van a levantar la mano. Porque hay gente que no sabe la cosa y como quiera levanta la mano. ¿Cuántos lo sabían? Entonces, en ese contexto, Dios dice, cuando veas al desnudo, cúbrelo. Y lo que dice a continuación, a mí mismo me ha ministrado en mi vida. Dice, y no te escondas de tu hermano. No te escondas de tu hermano. O sea, del cobrador tú te puedes esconder. De una persona desgraciada en tu vida que te la encontraste en una tienda, escóndete. Coge por el otro pasillo, that's fine. Pero de tu hermano. Recientemente en la República Dominicana a un ministro del gobierno lo ultimaron en su oficina, 7 disparos. Y lo primero en pronunciarse, perdonando al agresor, fue la familia.
argumentando que eran amigos de infancia. Y el Espíritu me dice, ellos creían que eran amigos de infancia. Ese era un enemigo que él tenía desde la infancia. No fueron 7, fueron más. Le pegó 7. ¿Y con qué fue que disparó? ¿Con una ametralladora? Si va a comprar un arma, consulte con Víctor. Y esperemos que sepa del alma como sabe del arma. Porque hay dos cosas en las que yo soy bien ignorante. Y es con asuntos, todo lo que tiene que ver con violencia, yo soy bien ignorante. Todo lo que tiene que ver con adicciones, todo lo que es droga, todo lo que es alcohol, toda esa cuestión yo soy bien ignorante. Y déjeme así. Para eso tengo cierta gente en cierto departamento. No te escondas de tu hermano. Hay quienes tú a veces piensas que son amigos. Y es porque hay enemigos que quieren estar bien cerca. Por eso Judas estuvo bien pegadito de Jesús. Recuerde, se lo he dicho en varias ocasiones, la palabra amigo significa conmigo. Enemigo no está conmigo. El que está con usted es amigo, quien no está con usted es enemigo. Estar no significa presencia física o geográfica. Hay personas muy lejos geográficamente que están muy cerca del corazón. ¿Están aquí? O sea, no lo coja literalmente como algo geográfico o físico. No, hay amigos que geográficamente están bien lejos. Es más, usted tiene alguna persona especial en su vida que hasta está en la eternidad y sigue cerca de usted. ¿Sí o no? Entonces no depende de la distancia geográfica o física, depende de la distancia en el corazón. Pero aquí está diciendo, no te escondas de tu hermano. De la cara. Yo tengo como principio normativo de vida que cada vez que me encuentro con alguien que conozco o he conocido, trato de provocar la interacción. ¿Qué le quiero decir con esto? Que si más tarde o mañana yo me encuentro con alguien que hace mucho estaba en la iglesia o que hace mucho yo pastoreé, yo no me limito a decir que, ¿cómo está? ¿Cómo está? Bendición. No. Rapidito hago así una oración flecha. ¡Shuap! Digo, Señor, ¿qué es lo que tengo que decir? O si me tiene que decir algo que me lo diga rápido. Usted no tiene que evadir si usted tiene integridad. El que tiene integridad no evade a nadie. Cuando usted camina en integridad, ¿qué es la integridad? La integridad es ser de una sola cara y ser el mismo, la misma por dentro y por fuera. O sea, si ahora yo llego a su casa y en su casa usted se conduce de una forma diferente aquí, usted no está siendo íntegro. Si usted dice una cosa hoy y otra mañana y a una gente le dice una cosa y a otra le dice otra, no está siendo íntegro. Tanto así, oiga bien, que el ladrón que dice, esta noche voy a salir a robar. No a robar, no, porque robar es muy decente, a robar. Y dice, voy a salir a robar.
y vuelve y robó, ese es un tipo íntegro. Porque la integridad no tiene que ver con lo que hace, tiene que ver que lo que hace va con lo que dice. Y la gente piensa que integridad tiene que ver con pulcritud, tiene que ver con presencia, con saco, con corbata. No, integridad tiene que ver con coherencia. Y el que vive en integridad no tiene que estar escondiéndose de nadie. Entonces Dios te está diciendo, la palabra te está recordando, y a ti y a mí, no te escondas de tu hermano. Aún del que te pide y que tú sabes que te está llamando y que te está buscando para pedirte, no te le escondas. ¿Quién es que me está llamando? Ay, no responda. No responde. El día pasado le dije, hasta los números que usted no conoce, respóndalos. Los códigos de área que usted no conoce, respóndalos. Ahora, después que usted responda, entonces usted decide si sí o si no. Pero mientras tanto, usted no se esconda de nadie. ¿Están aquí? ¿Le ha pasado en algún momento que usted se ha escondido? Si le andan buscando para hacerle daño, y usted sabe que es para hacerle daño, no se esconda, no, desaparézcase. Pero no estamos hablando de eso. Usted sabe de lo que estamos hablando. Su corazón se lo dice, el espíritu se lo dice. No se esconda de nadie. Sea un instrumento de Dios para bendecir. Aún a quien no le haya bendecido. Porque cuando actuamos, nos conducimos de forma especial, es cuando entonces dice Jesucristo, seréis llamados hijos de vuestro Padre Celestial. Porque si invitamos al que nos invita y somos nice con el que es nice y andamos en ese mundo, no nos estamos superando. Pero cuando vamos a la tercera milla, a la cuarta milla, cuando oramos por el que nos persigue, cuando bendecimos a los que nos ultrajan, entonces estamos caminando en la perfección. Es ahí donde cuando se hace una vida espiritual correcta, no de religiosidad, ni de legalismo, ni de apariencia, donde Dios dice, nacerá entonces tu luz como el alba, y tu salvación se dejará ver pronto, e irá tu justicia delante de ti, y la gloria del Señor será tu retaguardia. Entonces invocarás y te oirá el Señor, clamarás y Él dirá, heme aquí, aquí estoy. Si quitas de en medio de ti el yugo, el dedo amenazador. Oiga, pero esta cuestión que se escribió miles de años atrás, y dice que si quitares el dedo amenazador, porque a veces no es la boca la que está amenazando, el dedito. Y sobre todo a la fémina que se ponen una mano aquí y el dedito aquí, ay. Y si comienzan a mover la cadera mientras mueven el dedito, y no solamente las mujeres, los hombres no mueven el dedo, sino que hacen así, lo ponen fijo, pero dice la palabra, deje el dedo amenazador, déjelo. Deja el dedo amenazador. Las cosas genuinas funcionan con amor, no con amenaza.
Se lo repito, las cosas genuinas funcionan con amor, no con amenaza. Desde que se mete la amenaza en una relación, ya el enemigo está dañando, está buscando dañar, está buscando contaminar. No deje que su corazón se preste para amenazas. Funcione con amor. Entonces, y solo entonces, el Señor te va a pastorear siempre. O sea, yo no puedo venir aquí y decir, el Señor te ahí está un corito que dice, el Señor te pastoreará siempre, en la sequía saciará tu alma. Y hay muchas cosas que cantamos que nos sentimos como que por derecho eso es así. No, hay muchas promesas que tienen condiciones. Y para que el Señor te pastoree siempre, tienes que saber lo que es el verdadero ayuno, tienes que dejar el dedo amenazador, tienes que dejar de esconderte de tu hermano. O sea, no puedes agarrar una bendición si no has cumplido con las condiciones para ser depositario de esa bendición. En este punto entonces, después de haber cumplido aquello, podemos decir, el Señor te va a pastorear siempre. No hoy, ni mañana, no, siempre. En una ocasión, una pareja hace muchos años, ella no quería seguir en la iglesia y el esposo estaba yendo con los niños. Y yo le dije, no, es que no es normal, tú tienes que venir con tu esposa. No, porque ella se está quedando en la casa, ella no quiere venir a la iglesia. Le digo, no, vamos a hacer algo, vamos a definir esta situación. Mañana ven con ella, nos reunimos los tres y vamos a definir esto. Al día siguiente, el lunes, nos reunimos en el templo. Yo le digo, hermana, respóndame una sola pregunta. Una sola pregunta. ¿Quién es su pastor? Y ella dijo, Jehová es mi pastor. Entonces yo le dije a él, mi estimado, no hay más nada que hablar. Jehová es su pastor. Dios le bendiga y que Jehová siga siendo su pastor. Le quiero decir esto porque aquí dice, el Señor te pastoreará siempre. Pero en el diseño de Dios, ser pastorado encierra otro tipo de detalles que no están ahí en el versículo. No es que ahora es una garantía de yo andar por la vida como yo quiera. No, es que cuando yo funcione en el diseño de Dios, Él me va a pastorear siempre. Hace unos minutos usted salió a dar abrazos. Usted dio esos abrazos como un indicativo de que Dios le está pastoreando. Porque Él se encarga de poner personas en nuestras vidas que nos ayuden a que la vida sea más fácil, aunque siempre aparecen unos que nos la quieren hacer más difícil. La vida por sí sola es media complicada. Y hay quienes a veces llegan a querernos las complicar más. Pero gloria a Dios por las personas que en nuestras imperfecciones nos abrazan y nos facilitan la vida. Y son literalmente instrumentos de Dios por medio de los cuales Dios se manifiesta para pastorearnos. Dios es espíritu. Yo no lo puedo ver con los ojos de la cara. Pero cuando esa belleza que hace un ratito yo tenía en mis brazos me miró, Dios usa tantas maneras de manifestarnos y de expresarnos que Él está cuidando de nosotros, que nos está pastoreando. Y te sale por aquí y te sale por allí. Es asunto de reconocerlo. Es asunto de pedirle sensibilidad para reconocerlo. Y Él ha prometido que te va a pastorear siempre.
¿Cuándo? En el entorno geográfico donde esta escritura se escribió y se recibió de parte de Dios, sigue siendo un lugar muy desértico, un lugar seco. Los antepasados tenían que cavar pozos en busca de lo más preciado que es el agua. Y utiliza el Espíritu esa figura de la sequía para hablarnos de que en los momentos difíciles Él va a saciar nuestra alma. ¿Quién no ha experimentado sequías en su vida? ¿Cuántos de ustedes cargaron agua para llevarla a la casa? Usted cargó agua. Usted sabe lo que es cargar agua. Usted sabe lo que es caminar varios kilómetros, porque ahí hay una llavecita que es para el pueblo y ahí hay que buscar el agua en cántaro, en envase y traerlo encima. Y cuando estaba llegando ya casi a la casa, se tropezó. Hay una generación que nada más abre el grifo y ahí viene el agua. Emilia se mete en esa ducha como que no hay mañana. Emilia, ya sal, 5 minutos más. Pero los que cargaron agua valoran tener el grifo. Y a veces se nos olvida. Yo recuerdo incluso ir a lugares que era normal hasta cierto punto, es más, hasta la iglesia en la que yo crecí, era normal que tuviese lavamanos, inodoro y toda la cosa, y aún así había un tanque dentro del baño de los hombres en la iglesia, porque aunque habían tuberías y habían grifos, eso no se sabe cuándo, es más, habían llaves ahí, grifos, que nunca por ahí había pasado una gotica de agua. ¿Algún testimonio? Llavecitas y grifos que estaban en un sitio y usted lo abría y lo que salía era una araña. Porque cuando hay sequía, al agua se le da un valor que no se compara con los precios de la gasolina. Y Dios dice que hay sequías que vienen al alma. Por eso el salmista en una ocasión escribe y dice que como el ciervo, con C, no con S, el ciervo, el animal, brama por las aguas. Porque el ciervo, cuando está sediento, comienza a bramar. Ya comienza a entrar en un estado de desesperación y brama por las aguas. La gente de campo es gente muy privilegiada porque ve muchos mensajes espirituales en la naturaleza. Y el salmista dice, así como el ciervo brama por las aguas, así clama por mí, por ti, mi alma. Y luego dice, mi alma tiene sed de ti. Y mi carne te anhela. En tierra seca y árida, donde no hay agua. En otra palabra, donde no hay palabra. Más aún, donde puede ser que haya palabra, pero no haya palabra revelada y explicada. Porque una palabra sin revelación y sin entendimiento es como el cubano amigo mío que yo le conté, que cuando se montó
en La Habana y tomó un avión hacia Madrid, le dieron una Coca-Cola y él llegó al destino con la Coca-Cola cerrada porque no sabía cómo abrir la lata de Coca-Cola. En otras palabras, usted puede tener Biblia y no saber entrar en ella para recibir la esencia de vida que tienen letras muertas. Porque la letra mata, el espíritu vivifica. Si nada más lee sin espíritu, se está muriendo. Donde hay agua, hay palabra, hay revelación, hay entendimiento. Y eso sacia tu alma. Y Dios te promete que en las sequías Él saciará tu alma. Pero la forma de Él saciar tu alma es con palabra viva. Por eso no importa lo que tú estés atravesando, cuando recibes la palabra te hidrata. Cuando hay hidratación, el organismo funciona mejor. Hasta nuestros pensamientos son más claros si estamos bien hidratados. Nuestras funciones básicas y necesarias funcionan mejor si estamos bien hidratados. Están aquí. La palabra hidrata nuestra alma para que pensemos bien, juzguemos bien y actuemos bien. Dios ha prometido pastorearte siempre y cuando venga una sequía, Él va a saciar tu alma. Y lo que dice a continuación me hace caer en admiración cómo es la palabra. Dice, y dará vigor a tus huesos. Y yo, gracias Señor, porque yo soy flaco, entonces pero en realidad, ¿qué se está refiriendo? Se está refiriendo a que lo que te sostiene tu cuerpo es tu estructura ósea. Ese es el armazón que sostiene todo. Y Dios lo utiliza como una referencia para que sepas que Él va a darte vigor en toda tu estructura. No lo coja literal. Diga, ay, eso, entonces no tengo que tomar vitamina C, no tengo que... No, sí, métele. Dios está hablando de estructura. Dios está hablando de lo que te fundamenta. Él le va a dar vigor a tus huesos. Necesitamos gente con temple, con buen carácter, con buenas actitudes, firmes en la palabra de Dios, firmes convicciones en la palabra de Dios, no que viene como una veletica o cualquier disparate que le dicen por ahí, lo está confundiendo. La palabra, la presencia de Dios le va a dar vigor a tu estructura, a tus pensamientos. Los pensamientos son los que nos hacen funcionar como somos. Usted está aquí por un pensamiento, por una decisión. Usted está aquí en esta ciudad, en este perímetro, donde vive, donde está, cómo funciona, por un pensamiento. Esos pensamientos, para que tengan buen origen y buen desencadenamiento, tienen que proceder de la mente de Dios, de la mente de Cristo que está en usted por la fe. Entonces es necesario que usted entienda que Él le va a dar vigor a sus huesos. Ya nos vamos. Y serás como huerto de riego y como manantial de aguas, cuyas aguas nunca faltan. Si no falta la palabra, si no falta la revelación, si no falta el entendimiento de ella, tu vida está garantizada a funcionar bien. No solamente eso, sino que lo que dice a continuación habla de generaciones. Es decir, que cuando tú no estés, si el Señor no ha venido antes por su iglesia, el impacto tuyo seguirá irrigando a otros. Es por eso que algunos de nosotros podemos pensar en abuelitas, sobre todo, en abuelitos, en padres, en gente que nos presentaron la vida de fe y que nos dieron una referencia de cómo en medio de limitaciones honrar a Dios y servir a Dios de todo corazón. ¿Sí o no?
Mi padre tuvo negocio de panadería por 25 años y nunca escuché de su boca una excusa para servir a Dios y la iglesia y la familia que el negocio fuera una excusa. Nunca. Eso sí, podíamos salir de un culto un domingo a las 9 de la noche y coger los 5 hijos, mi papá y mi mamá, los 7, ir a la panadería a infundar pan, porque a las 4 de la mañana había que abrir para despachar a los vendedores. ¿Qué le quiero decir con esto? Ese balance de que a veces usted no se está quejando, pero hay una fuerte dosis de sacrificio. Y todo el que quiere progresar en Dios, honra a Dios y Dios le garantiza de que le va a ir bien. Vendrán sequías, pero usted tendrá recursos en medio de la sequía. Precisamente cuando el mercado de la vivienda estaba más loco y todo un salpa afuera, y el Señor me decía, en las sequías yo voy a saciar tu alma. La mejor oportunidad para nosotros los hijos de Dios es cuando el mundo está vuelto loco que no sabe qué hacer. Porque en el reino de Dios las oportunidades se manejan de otra manera. Donde gente ve obstáculos en el sistema, resulta que ahí son las oportunidades para los hijos de Dios. Pero si usted sigue operando en el sistema del César nada más, va a querer implementar estrategias humanas cuando es momento de implementar estrategias divinas. Póngase en pie en la presencia del Señor. Si este mensaje habló a su corazón, si el Espíritu le dio una palmadita en el hombro, venga para acá adelante, vamos a orar. Padre, en el nombre de Jesús, te damos las gracias por esta palabra, porque aún en nuestras limitaciones, tú nos sorprendes.